Maluma sacó un podcast en diciembre y ya borró. Y borró a todos. Te escucharon, no sé, 100 personas, pone. Vos decís, no, 100 personas es demasiado poquito. Ejemplo, podrías pensar a priori pues para temas de redes sociales. Pero sentás 100 personas en un salón. Es una locura. Marica, 100 personas en un auditorio lleno. Y te escucharon 1 hora. Ni me despedí, no le hablé en el carro. Estaba bravo con la vida pues desde la inmadurez de la adolescencia y del fútbol. Y no le quise hablar, el otro día me despiertan y me dicen que mi papá le da un infarto. ¿Qué patrones has visto en estos más de 100 invitados? Yo digo en el podcast, llama, tenemos que hablar, el que más necesita hablar soy yo, porque a mí me cuesta tener una conversación difícil. Mi esposa me decía, hay gente que va y juega pádel, vos haces un podcast. Yo no sé cómo no me han reportado en Instagram, porque parezco un stalker y les escribo hasta que alguien responda. Es que no he parado, no hay un domingo que no salga. Pero entonces si alguien quisiera tener un podcast, tú podrías decir, sí se puede vivir de un podcast. Buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy tengo el gustazo de estar aquí con otro host, Dani Restrepo del podcast Tenemos que Hablar. Entonces, hombre, qué gusto tenerte por aquí. No, amigo, el gusto es mío, Juan, un placer, desde lo que te decía ahorita en el Tras Bambalinas y todo, desde que te conocí ahí en Ongoing, en EAFIT, muy buen feeling, muy bacano todo lo que haces, además pues que eres psicólogo. Entonces yo creo que aquí nos vamos a entretener mucho. Gracias por invitarme. No suelo estar a este lado, me cuesta más que me pregunten, pero bueno, vamos a darla con toda. Chévere. Sí, estar de ese lado es otro reto. Yo creo que más complicado porque aquí, claro, uno prepara algo, uno sabe qué va a preguntar, pero allá pues estás en el paredón, obviamente. Total. Pues amistoso. Obvio. Pero sí es otro cuento, entonces no, pues valoro mucho que estés acá, también desde que vi pues tu participación allá en Ongoing, aunque tú no estabas dando la charla como tal ese día, pues sí me gustó mucho la forma como lo ibas llevando, y ya había visto tu podcast en algunas ocasiones y aquí haciendo una breve presentación tuya, pues algunas de las personas que has tenido en tu podcast han sido Tatiana Franco, de Vos Podés, Juan Pablo Raba de Los Hombres y Lloran, Marlos Moreno del mundo del fútbol, La Grúa, Alejandro Gaviria, los de Mis Propias Finanzas, Juan Daniel Oviedo, próximamente Iván Duque. Entonces este man tiene una cancha violenta hablando sobre temas de salud mental, emprendimiento, pues y demás temas afines. Has sido muy emprendedor, has pasado por emprendimientos como Taller A, el Club del 1%, y pues ahorita mismo estás también en Conexión, también eres docente en EAFIT, y pues eres un abogado con mucha vocación por la salud mental. Entonces ahí ya cierro yo. Muy buena presentación. Cierro yo todas esas etiquetas y ya te cedo la palabra para que me cuentes un poquito de quién eres tú fuera de todas esas etiquetas. No, mira, yo soy una persona muy curiosa por el tema de la salud mental. Cuando estaba muy pequeño tuve un primer acercamiento al tema por una situación como llamaríamos hoy traumática. Yo quería ser futbolista como muchas personas, muchos hombres en Medellín quieren ser, pues y en Colombia queremos ser futbolista, pero nos lesionamos. Sí. Hombre promedio. Lo estaba intentando, tenía más o menos 12 años, y bueno, allí mi padre me fue a recoger, yo salí molesto del partido, no me había ido bien pues con el entrenamiento, ya ni me acuerdo. Salí como molesto, no le quise hablar. Y al otro día pues me levantaron con la noticia, pues ni me despedí, no le hablé en el carro, estaba bravo con la vida pues desde la inmadurez de la adolescencia y del fútbol. Y no le quise hablar, al otro día me despiertan y me dicen que mi papá le da un infarto. Y pues ya al paso del día murió. Entonces yo asocié que había sido culpa mía. Por no haber, pues por ponerme bravo, por no hablarle, etcétera. Desde la inmadurez pues que tenía en ese momento. Obviamente ya en perspectiva pues yo sé que no fue culpa mía, pero ahí lo asocié y empecé a trabajar. Pues ya mi mamá me llevó donde un psicólogo, un psiquiatra, bueno, y empecé a trabajarme mucho desde entonces, a tocar puertas, a tocar con expertos, y el mundo de la salud mental pues siempre ha estado en mí pues desde ese momento. Y trato pues como de cuidarme mucho y de buscar como refugios, herramientas. Y en paralelo pues hacía todo lo que dijiste ahora, montar emprendimientos, trabajar, etcétera.
Y eso ya me empezó a mostrar un camino de necesidad de hablar, por ejemplo, con los emprendedores, que era donde yo me movía más en taller A. Notaba ciertas eh, temas de salud mental, peleas de socios, temas de depresión, temas de ansiedad, de estrés. Y siempre, entonces, claro, conectaba con mi lado personal lo que exploraba en las herramientas que he ido como tanteando. Si quieres ahí, y qué pena que te interrumpa, Tranquilo. Dani. Yo, pues cuando trato de preparar los episodios, procuro pues, consumir todo el contenido del invitado para luego ver por dónde nuevo me le puedo ir. Sí, Entonces, igual, pues chévere que cuentes un poquito de estos emprendimientos y de pronto dar un poquito de contexto pues, a los que no saben de ti, de Taller A y del Club del 1%. Ya luego nos vamos por otro lado, pero sí chévere que de pronto expliques un poquito listo. qué hacías ahí. Mira, yo después de lo que te conté de mi papá, me retiré del fútbol, no sé si me hubiera dado, pero ni intenté seguir. Pues me retiré, pues como en competir, todavía juego, pues me gusta. Pero digo que ya como que solté el sueño, pues de intentar jugar profesionalmente. Entonces me quedé en el Okay. amateur. Y ahorita, o sea, juegas fut Sí, con 11 con amigos, amigos y sí. eso. Pero Chévere. digamos que la vida me dijo, bueno, y te es que vas a estudiar, ¿cierto? Yo tenía un padrino, también pues falleció desafortunadamente. El padrino mío de autismo era abogado, entonces yo veía lo que él hacía y yo pues voy a estudiar derecho. Y me metí, empecé a estudiar derecho, pero digamos que mi personalidad como que era muy anti abogado. Es decir, yo pues no soy bravo, no peleo, tranquilo. Entonces, claro, Sí. digamos que hay unos estereotipos alrededor del derecho, hoy ya menos, pero en ese momento más o menos hace 15 20 años sí. Entonces mis amigos, marica, ¿vos cómo te vas a meter en eso? Pues vos no tenés... Bueno, me metí y lo disfruté y me encantó mucho pues estudiarlo, pero claramente mi personalidad no era como el abogado de litigio, pues de pelea, Ujú. o por ejemplo una cosa pues más banal, pero literal, no me gustaba ponerme cachaco pues o traje, o sea como que me chocaba mucho el tema. Mira que yo no sabía que eso le decían cachaco. Cachaco. Ah, bueno, es que Me vos da sos mucha risa, rolo. yo soy Cachaco. cachaco. Claro, vos sos cachaco. Ajá. Traje. Y yo vi los episodios y cuando vi que le decías cachaco, yo, Traje. curioso. Entonces ahí conocí a uno de mis mentores empresariales que fue Carlos Raúl. Yo hice la práctica en Bancolombia. Carlos Raúl Yepes, que era el presidente de ese entonces. Y él llegó con dos temas, uno de fondo y uno de forma. Uno de Ujú. fondo, el de forma fue fuera los cachacos. Y uno de fondo, humanizar la banca. Y eso ahí me marcó. Y yo dije, bueno, ¿cómo podemos humanizar el derecho? Y ahí digamos que cuando ya pues salí, pasé por firmas de abogados y demás, pero para no hacerte la historia muy larga, decidí crear mi propio emprendimiento, digamos que a partir de humanizar el servicio del derecho, pues utilizando eso, y en pro de los emprendedores, que era donde yo me movía. Entonces, como ayudarle a los emprendedores a tener una asesoría legal buena en etapa temprana, porque claramente en ese momento no habían firmas pensadas para eso. ¿Y por qué era donde tú te movías? Porque mis amigos, pues los que yo conocía de la vida, de fútbol y demás, todos estaban emprendiendo. Entonces, claramente, ¿qué Mm, pasó? Aquí una anécdota. Yo estaba en una firma de abogados y me iban a dar una comisión por venta, pero una oficina grande, pues de unos clientes grandísimos. Entonces, claro, cuando yo al emprendedor y yo le decía cuánto valía, me decía, o le pago a usted o monto mi emprendimiento. Entonces claro. fui el peor comercial de esa firma, pero mis amigos emprendedores yo veía que no tenían la necesidad y que no tenía quien les ayudara en esos temas. Ujú. Entonces me metí a crear un emprendimiento, se llama Taller A, lo creé con dos socios, pues en ese momento éramos cinco, Mm, pero dos muy metidas, Vivi y Lauris, y creamos Taller A, buscando como llevarle las herramientas legales a los emprendedores en etapa temprana. Ese fue mi ujú. primero. Ya con el paso del tiempo, el negocio fue cambiando, las dinámicas fue cambiando y empecé como a hacerme pues más a un lado. Y luego entré al club del 1%. Me salí de Taller A, les vendí pues a Vía, Lau, que hoy todavía tienen Taller A, se los recomiendo mucho. Pues si están emprendiendo y necesitan servicios legales, Taller A es muy bueno. Y pues con unos amigos que estaban desde pandemia se más o menos se idearon un modelo de transferencias monetarias no condicionadas para sacar mujeres de la pobreza, es decir, plata sin condición. Ok. A ver qué pasaba, un experimento muy social
que está inspirado en varias teorías de la renta básica universal, pero especialmente hay un holandés que se llama Rutger Bregman. Él tiene un libro muy bonito que se llama Utopía para Realistas. Y en ese libro plantea como los experimentos que se han hecho a nivel mundial de transferencias monetarias no condicionadas. Entonces nosotros hicimos con el Club del Uno ese experimento y fue impresionante el cambio de ver pues 52 mujeres que no tenían ingresos a generarles, no sé, mujeres que recibían 300.000 pesos mensuales por parte nuestra, los multiplicaban, o sea, hacían emprendimientos, bueno, una cosa increíble. Ujú. Pero Pasó, era con ánimo de lucro, no, una fundación. era Sí. fundación, ok. Porque Em, digamos en estos dos que has contado, Tallera y el club, ambos suena como que no, sí, definitivamente no lo estás haciendo por el dinero, incluso pues con los emprendedores ya habías visto que ellos iban a pagar Menos, menos, sí, pero tocaba era como volumen. total vocación, exacto. Claro, y digamos que ese ha sido un gran aprendizaje en este mundo porque pues claramente uno a veces es muy bobo y se regala, ¿cierto? Pero Ujú, digamos que sí hay un tema muy vocacional ahí, pues como darle candela. Y entonces digamos que esos fueron los dos emprendimientos, como Taller A, muy enfocado en servicios legales para emprendedores, y el Club del Uno de sacar mujeres de la pobreza ujú, a partir de transferencias monetarias. Desafortunadamente el tema social es complicado acá, se nos tocó parar la operación. Ahí más o menos en ese tiempo empiezo el podcast, ahorita podemos pues como ujú, profundizar por qué nace, pero y empiezo a buscar empleo y ahí aparece Conexión, que también lo mencionaste en la intro, ujú. y empecé a apoyar Conexión hasta diciembre. Trabajé en Conexión, hicimos 2 eventos, pero ya este año mi propósito es enfocarme full en Tenemos que hablar. Ah, sí. Y tenemos que hablar como podcast, full podcast, o piensas hacer No, algo. digamos que mi propósito, Tenemos que hablar nace como podcast, la historia breve, pues sumado a lo que te decía ahorita de que el interés por el tema pues personal de trabajar en la salud mental, eh, en Tallera particularmente y en el Club del Uno con las conversaciones con los emprendedores, con las personas y demás, noté Ujú, que había un tema de salud mental bastante fuerte. Y en esa entré un programa de formación de liderazgo, de liderario, se llama Liderario, que es de Pro Antioquia, que es una entidad de aquí del departamento que forma líderes. Y ahí presenté como una especie de problemática que era la salud mental en el emprendimiento. Luego, cuando uno quedaba, nos ponían en grupos para hacer un proyecto integrador. Y en ese proyecto integrador yo estaba con 3 compañeros increíbles, Carolina Alzate, Pedro Fajardo y Laura, se me olvida en este momento el apellido, y creamos como una especie de política pública en pro de promover la salud mental ujú. y generar como una gran conversación. Eh, Se termina el programa, muy bacano, la gente muy entusiasmada con el proyecto, pero pues muchas veces pasa con esas tesis que te dicen que qué nota de proyecto, pero hasta ahí. Ujú. Yo le engabé, pues ya pasó el tiempo y me tocó presenciar aquí en la universidad, desafortunadamente como hace 2 años, fue un suicidio ahí en De Lolita. Creo Sí, que yo estaba ahí en clase también, fue un en ese poquito momento. pesado, ¿cierto? Mm, Entonces yo le dije a una compañera, yo estaba ahí en la U y le dije a una compañera, una amiga, le dije, "Ey, tenemos que hablar de esto". Desempolvé de esa tesis y monté como, bueno, como hago una gran conversación. Ah, y Y dije, desempolvaste la tesis porque ya eso había sí, quedado yo había por ahí. Ok. engavetado. Y de cómo hago una gran conversación, pues todo Ajá. un podcast, YouTube, redes. Entonces empezó como podcast. Eso es 2023. Eso fue empezando en 2024. Ok. Sí, finales de 2023, principios de 2024, más o menos. Listo. Y le dije, bueno, no, voy a arrancar, empecé el podcast. Y sí, como a tu pregunta, el podcast, Tenemos que hablar, nace como podcast y hoy es un podcast. Pero digamos que el último semestre, el último tiempo han ido como evolucionando, que es mi objetivo este año, es como lograr como un tema más de comunidad y de plataforma en varios temas. Obviamente el podcast va, sí o que eso no va a parar, por lo menos Pero esa es la base. esa es la base, ¿cierto? Y además es el que logra que uno tenga más alcance. Pero digamos que sí ya empecé a trabajar varias cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar unas actividades que llamamos No es terapia por ayuda a mi salud mental. Entonces busco aliados en torno, por ejemplo, a la cocina, por poner un ejemplo.
Entonces hacemos eventos donde la gente va, cocina y vive experiencias que no son terapéuticas literal, pues no es venir a donde Juan David a que lo atienda como psicólogo, sino que es una experiencia que te conecta con el momento presente, te baja un poquito las revoluciones, conectas con otra gente. Después eso te decía, no es terapia, pero ayuda a la salud mental. Eh, Tenemos otro, pues, está haciendo otras cosas que son las conversaciones, las charlas. Te decía ahorita también el tras bambalinas que llevamos alrededor de 113, 115 conversaciones. Y yo, aquí tengo mi libretica, yo anoto Sí. todo lo que, no solamente para preparar la entrevista, entonces tomo nota de qué le voy a preguntar, qué temas. Así porque lo sigues haciendo a la En la antigua, ¿no? entrevista, no, Y a la antigua, o y a mí me sea. encanta escribir y todo. Y dos, ya en la conversación tomo pues apuntes de frases que dice la persona que me llama. mm, Un comunicador o un periodista me diría que eso no se debería hacer, pero pues no soy ni comunicador ni periodista y me gusta tomar nota. mm, Y además que hay frases que digo, uy, que no se me vaya a olvidar esto, porque después uno se le olvida como, ya cuando lo escucho, digo, que era lo que yo quería resaltar. Yo también te contaba total, ahorita total. que entrevisto en una tarde, trato de hacer por ahí 3 4 episodios, entonces Ujú, claramente, con quién fue el que dijo eso, entonces eso me permite más o menos organizar. Y ya cuando lo escucho nuevamente para la producción y salir, ahí sí vuelvo y tomo nota. ujú, Entonces, con esos hallazgos he encontrado patrones, características comunes, cosas que detonan temas de salud mental en ciertos personajes. ujú. Entonces he ido generando como conversaciones, charlas y promover como mucho con los insights, pues los hallazgos. Que por ejemplo, mira que en la que compartimos con Sebastián ahí en Ongoing era eso, como vení, hemos encontrado qué percepción tenés vos. Sebas después fue uno de los invitados, además es psicólogo también, Ujú. colega tuyo, y exploramos algunos hallazgos. Entonces lo mismo pues que hago. Entonces, palabras más, palabras menos, digamos que lo que queremos es evolucionar a un tema de comunidad, de encuentros, de conversaciones, para Ujú. promover pues herramientas alrededor de la salud mental. No, buenísimo, me parece espectacular. Y también Gracias, Juancho. me parece muy chévere compartir contigo. Obviamente, estando en el mismo rol, hay muchas cosas con las que simpatizo Qué neta. y demás. Y bueno, antes de ya empezar a hablar un poquito del grosso de la conversación, que va a ser en gran parte el podcast, quiero volver un poquito, pues si estás cómodo con el tema de tu papá y preguntarte cómo esa Claro. vivencia de... pues del fallecimiento de tu padre, tenías como 12 12 años, años, sí. ¿cómo te marcó tu mirada hacia el mundo? Por un lado la culpa, ya dijiste, pero no sé, crecer al lado de tus otros compañeros cuando tú vivías esa realidad muy diferente, no sé cómo habrá sido para ti. ¿Sabes qué? Más que todo, el tema, ese tema, además pues de la situación particular de culpa, también detonó en mí un tema de miedo al conflicto. Mm, Entonces, no sé, si yo a veces siento que si digo algo, pues va a generar incomodidad, entonces la gente se va a molestar y se va a morir. Pues, ¿sí me entiendes? Era como la asociación que hacía a mi cerebro. ok, Entonces no entraba no, y me cuesta hoy todavía generar una conversación difícil. Por eso siempre yo digo en el podcast, llama, tenemos que hablar, el que más necesita hablar soy yo, porque a mí me cuesta tener una conversación difícil, literal. wow, genial. Entonces, Y en un podcast, y qué pena que te interrumpa nuevamente, pero a mí me ha pasado a veces eso cuando estoy con el invitado y de pronto dice algo con lo que no estoy muy de acuerdo, me cuesta de pronto decirle eso, o sí, como retarlo un poquito a qué dicen. No sé, ¿tú qué piensas de claro, eso? ¿Cómo no, manejas eso? total. Pues digamos que yo en el podcast no he experimentado eso porque, Ujú, digamos que, pues como que no lo siento contra mí, ¿sí me entiendes? Como que, bueno, pues es la visión de él, ahí no me importa, literal, me importa es ajá, cuando de pronto, no sé, en un trabajo, nos va a poner un ejemplo, no sé, en conexión cuando estaba antes no estaba de acuerdo, pero yo decía, ¿cómo voy a decir esto? Si después se molesta y te ok, me echan. O ok, con mi esposa, yo mejor no lo voy a decir mejor para que no se moleste. O con un amigo, es para que me aprenda a enredar el tema, ya, entonces, ok, digamos que es cuando, más allá de un tema general o una opinión, no me importa, pero es cuando hay algo de esa persona que esa persona hace que me molesta, pero esa persona es importante para mí, pero a su vez siento que lo que le diga va a generar una discusión entre nosotros. Te lo evito, ok, ¿cierto? Y es a raíz de eso, pues, te lo he venido trabajando y cada vez pues me abro más. Por eso yo te decía, el podcast cuando me entrevistan a mí me cuesta más porque me cuesta exponerme, me cuesta tener una conversación difícil. Si es de ujú, banalidades, yo le hago.
Ok. O una clase, yo le hago, no Ah, me bueno, importa. sí, una clase sería un escenario donde una persona, pues promedio podría estar un poco nerviosa, pues si no lo Sí, hace en su día a día, ¿no? exacto, pero digamos que ahí es más como contar algo que yo sé, pero no me Ok, expone mi emoción. No tengo que decirles a los estudiantes, hola, estoy triste porque peleé con mi esposa. No, yo pero llego. y un regaño Ah, a un no, eso sí, no, estudiante. no, eso sí, fresco. ¿Fresco? Sí, porque no tengo ningún vínculo, ¿me entendés? O sea, me cuesta las conversaciones con vínculo. Ah, listo. Por eso te ponía mi esposa, mi jefe, un amigo. Ahí es Ajá, donde me cuesta. Si es una persona que yo no conozco, ok, pues te digo ok. que también en los podcasts no lo he sentido porque realmente es una persona pues que conocí para el podcast. Ujú. Aunque tengo que decirlo, parce, de lo que más he estado agradecido del podcast es de la cantidad de amigos que he conseguido, porque me hago muy Mm, buena relación a veces con las personas que entrevisto en el tiempo. ujú. Entonces eso me ha parecido bacano. Es que eso es tremendo porque también, pues yo comparto eso y yo le cuento a las personas, pues a mis amigos que no tienen un podcast, yo les digo, mi madre, es que estar una hora o más, uno hablando completamente conectado con una persona, genera un vínculo Que total. profundo, o sea, la persona se Mm, está abriendo a uno, uno le está prestando impresionante. atención, ella también a uno. Impresionante. Y como también hay un tema previo, entonces mira, hoy me Claro, conociste a mí, nos presentamos, total. hablamos por celular, bueno, vamos a hacer esto. Entonces ya empiezas como a conectar. Y Mm, segundo, lo que tú dices, es una conversación donde la otra persona va a poner sobre la mesa temas que en teoría normalmente no le cuenta a todo el mundo. exacto. Entonces eso ya genera un gancho más personal. Entonces, no, la verdad ha sido impresionante. Entonces, para terminarte la respuesta, sí, digamos que a partir de lo de mi padre es más que todo eso, como el tema de la culpa que pues ya la superé, pero también un tema de miedo al conflicto o a generar como discusiones que vengo trabajando pues todavía. Ok. Y eso seguramente ha tenido que haber un trabajo muy grande para haber llegado a esa conclusión tan concreta de querer ser un poco más Ah, no, yo he complaciente. hecho lo que te decía, yo he explorado herramientas por todo lado, weón. Sí, 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 he visto. Ya, más tarde vamos a tocar eso Perfecto, también, porque sí, has probado de todo, de todo. literalmente. Hablabas ahorita de que muchos de tus amigos, eh, por simple naturaleza, terminaron siendo emprendedores. ¿Qué relación ves tú que hay entre Medellín y el emprendimiento? Pues va, eso va a sonar muy cliché, hombre Juan, pero la verdad es que siempre hemos creado o crecido más bien en esta cultura más como el berraco, Ujú. el hágale que no se vara, ¿cierto? Como que la cultura paisa o antioqueña es muy así, como sea berraco, hágale Mm, para adelante, uno no se vara, uno la rebusca. Yo siento que hay un tema cultural que influye positivamente en, hey, hagámosle, ¿cierto? Y en historias pues empresariales muy impresionantes. Entonces también eso es como un legado y una inspiración que siguen. Yo creo que hay un tema cultural innegable en eso. Y dos, digamos que yo creo que también un tema de moda, ¿cierto? Digamos que por, por planeación, por estrategia de ciudad, se le apostó al emprendimiento y se crearon entidades hace unos 20 años, 30 años relacionadas con el emprendimiento como Ruta N. Entonces, claro, eso empieza también a permear no solamente la cultura del berraco, sino de venga, vendamos afuera, venga, conectemos con startups. Entonces, yo creo que eso también ha permeado mucho la ciudad, pues como que el ver que hay una dinámica, que hay actores que le apuestan a eso, pues también se junta con el tema cultural y hace que ujú. queramos ser emprendedores. Eso me parece una nota porque definitivamente siento el contraste al venir de Bogotá. Si bien pues capital y muchas oportunidades y de todo, acá, o sea, el paisa se la cree y el paisa muchas veces tiene menos miedo que el rolo promedio. Y me gusta. Mira que cultura, es una frase cultural. Ujú. Si tiene miedo, hágalo con miedo, ¿cierto? Sí. Nosotros por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de dedicarme a Tenemos que hablar, tengo, pues y aún, porque es que eso fue hace un mes, muerto de miedo. Pero decía, pucha, Ajá. vamos a darle, pues con miedo, pero hay que darle. Ajá. Entonces, digamos que uno lo toma es más como gasolinita, ¿sí o qué? Entonces ahí es donde está como la diferencia. Obviamente da miedo, el que te diga que no te da miedo. No sé, voy a poner un ejemplo, un futbolista sale a la cancha, no se va a jugar un partido importante, estoy seguro que nervios o cositas siente, hasta que ya después se empieza y se fue. O un cantante, seguramente previamente, antes de su show, está nervioso, está ansioso, hay que Ujú. relajarse, pero yo creo que eso muestra es que eso le importa.
Claro. ¿cierto? Entonces, claro, el tener susto, demás, yo creo que es normal. Ya lo que hay que hacer es que ese miedo no te vaya a paralizar, ¿cierto? Entonces, Ujú. yo creo que aquí en Medellín somos muy de, bueno, vamos a darle con miedo, está bien, pero vamos a darle. Sí, en el camino irán apareciendo las Total, maneras. total. Sí. No, eso me parece una nota. Y bueno, ya entrando en tema del podcast, pues tomas la decisión de crear el podcast y pues obviamente hay unas gestiones prácticas que uno tiene que hacer, ¿no? O sea, empieza uno a leer información y de todo. Quiero saber cómo fue eso, como listo, decides hacerlo y luego qué. Pues como, ¿cuál fue el paso que hice para empezar a grabar? Sí, o no sé si tenías ya idea de Sí, medios audiovisuales y mira, demás o ahí qué. pasaron tres cosas. Entonces, la primera, yo con mi esposa, antes de que todo esto detonara, ella y yo nos hacemos mucho bullying constructivo. Ujú. ¿Cierto? Nos molestamos mucho entre ella y yo, entonces empezamos a decir, "Ey, deberíamos montar un podcast vos y yo muerto, pues así como con lo que nos decimos". Entonces yo con ella ya había buscado cómo, pues, cómo funcionaba. Y le habíamos preguntado a un amigo como que se llama Luis Carlos, que fue la persona con la que empecé el podcast, ya no trabaja conmigo, pero Luis que empezó, y yo le pregunté a él, Benny, ¿cómo funciona eso? Entonces el man me contó, tal, tal. Entonces yo le conté a Valen, a mi esposa, y bueno, sí, después lo hacemos. Pues yo estaba en el club, ella tiene su emprendimiento también, o sea, como que, de los que dijimos, después lo hacemos. Cuando pasó todo esto que te conté ahorita del suicidio, de, pues, pucha, cómo hago esa gran conversación y todo, yo le comenté a mi esposa, yo, hey, tengo ganas de hacer el podcast, pero de salud mental. Te le dije, lo hacemos juntos. Ujú. No de pareja, sino de salud mental. Y me dijo, no, hacelo vos. Pues que Mm, entonces yo le empecé. Entonces ya dije, bueno, lo voy a empezar. Y cuando empecé el podcast, mi propósito era buscar emprendedores y expertos. ok. Solamente. ¿Y siempre pensaste en que fuera un podcast de invitados? Sí, sí, no, yo, pues, los que son podcasts de monólogo, no sé, como Ad Propositum de Freno, el de Ujú. Diana Uribe, parecen demasiado tesos porque pues uno un tema, pues te digo, y yo trato de ser muy claro en el podcast siempre, yo no soy experto en salud mental, Ujú. cero. Que eso Simple- es lo que más te puede ayudar también, yo porque simplemente tienes el interés, pero no ese conocimiento no donde tengo el conocimiento. ya podrías tener, sí, un nivel donde ya la gente promedio no se podría conectar tanto con las dudas que tú puedes Pues tener con un claro, invitado. imagínate yo hoy un monólogo diciendo la depresión es, pues sería hasta irresponsable hacerlo, ¿cierto? Claro. Porque pues yo no tengo la formación, por ejemplo, que tú tienes de psicólogo. Entonces siempre lo pensé con invitados, muy enfocado en emprendedores y expertos. Entonces al Ujú. principio lo que yo hacía era por ahí cuatro o cinco emprendedores y un experto que me ayudara a aterrizar lo que los emprendedores me hubieran dicho Ujú. en esos episodios. Y en una de esas, un experto que es impresionante, pucha, creo que de los capítulos que más me ha gustado se llama el doctor Jorge Carvajal. Él tiene pues una comunidad que se llama Somos un Alma. Es Ujú. impresionante. Y él allí me planteaba, me decía, como que es emprender. Emprender es todo. Hay gente que emprende en una oficina para hacer carrera empresarial y se vuelve el presidente de la compañía. Hay Mm. emprendedores que se dedican es a la música, entonces ponen todo su esfuerzo en emprender y ser cantantes. Hay emprendedores que se deciden hacer política, entonces ponen todo su capital para hacer política. Entonces, cuando él me empieza a hablar de todo eso, yo dije, pucha, tiene toda la razón. Ujú. Este podcast yo le haría ampliar y generar conversaciones también, no solamente con emprendedores, sino con otro tipo de líderes, para entender cómo funciona la salud mental. Desde ahí que esos personajes que tú le diste, mira que hay un personaje de entretenimiento, hay Súper otro variado. deportista, hay otro Mm. político, para entender según lo que la gente hace, cómo su salud mental empieza como a detonarse. Entonces empecé con Luisca, empezamos a grabar unos, pero ¿qué pasa? Obviamente por presupuesto, Luisca me decía, yo te puedo grabar con mi celular, o puedo alquilar cámaras, o puedo alquilar estudio, y obviamente yo no tenía presupuesto, y yo nada, con tu celular, y le damos. Incluso si ustedes ven Ujú. en los primeros capítulos, la imagen pues no es la mejor, el audio no es lo Ah. mejor. Incluso yo estuve viendo, pero no sé si desde el inicio arrancaste con video, Sí, desde porque video. en YouTube no encontré unos que en Spotify Ah, sí, eso pero fue no otro error estaban con video. error de primíparo. Entonces yo dije, Ajá. la gente la gente aquí en Medellín escucha Spotify. Yo pues la verdad nunca asocié como YouTube. De Ah. los, no sé, los primeros 30 capítulos solo están en Spotify. Pero no me sale el video. Ve, chequealo. En Spotify. En YouTube nunca Mm. lo subí. Ok. Eh,
Y ya después dije, ve, pues empecé a conversar más con personas que hacían podcast, empecé a mirar y a estudiar más el tema y dije, pucha, yo tengo que estar en YouTube. Claro. Y ya después entré a YouTube, pero ya la suerte estaba echada, como dice uno por ahí. Pero tenía que empezar, pues, como fuera. Total. Yo creo que eso es lo más jodido, ¿no? Romper esa barrera de arrancar como sea, pero Digamos que hay dos cosas jodidas. Una cosa es empezar y otra cosa es mantenerse. 100%. Porque uno empieza y la verdad hay momentos muy frustrantes un poco, entonces a veces, no sé, no te va bien con un episodio o es difícil encontrar a quien entrevistar. Te puedes empezar a encontrar eso y decir, puta, ¿será que paro? ¿Qué necesidad? Entonces claro, uno Claro. empieza como a pensar eso, pero entonces la constante, mucha gente empieza podcast pero no sabe que hay que darle a lo que dé. Entonces claro, todo el mundo está muy de moda montar el podcast, oh, sí, voy a hacer mi podcast y al episodio 10 frenan. Que Total. o se acaba la motivación, o que desgaste, o que a quién voy a entrevistar. Que eso era lo que yo pensaba que me podría pasar si lo hacía como monólogo. Yo al principio podría contar, no sé, historias de emprendedores que veía. Ujú. Pero decía, ¿qué más historia me voy a inventar? Pues ya. ¿Sí me entendés? Total, sí. Y también el hecho de que te hayas abierto a otro tipo de Claro, emprendedores, me pues sirvió también mucho. y te llena la llama, ¿no? De la curiosidad, supongo. Claro, y lo que tú decías ahora, ya para preparar una entrevista, uno ya, pucha, pero vení, es del deporte, entonces, ¿qué pasa con los futbolistas? ¿O qué pasa con los... Entonces, uno entender esa, Mm, entre comillas, industria, también es muy bacano porque uno aprende muchas cosas. claro. ¿Cuáles crees que son los principales cambios que ha habido en ti? eh, capítulo 1 versus ahorita capítulo 213. No, uno, lo que te decía ahora, como entender bien cómo funciona el modelo, como preocuparse mucho por la producción, eh, mucho por la constancia. He aprendido mucho a manejar esa frustración, como te digo, uno piensa que hay episodios que dice, pucha, con este la rompo y le va súper mal, o hay Total. otros que uno no le tiene fe y le va súper bien. Cuando ya crees que le cogiste el hilo al algoritmo, al otro día cambia. Ujú. Entonces, entonces un día, no sé, vos decís, todos los domingos salgo y vengo súper bien y de un momento a otro nadie lo ve, nadie lo dice, pucha, entonces hay cosas que no dependen de uno, entonces sí también he aprendido como a hacer las paces con eso, ¿cierto? Como que decir, yo cuando me empieza como ese síndrome del impostor, como decir, no es que nadie te va a escuchar o no le está haciendo tan bien, yo lo estoy haciendo porque, por los likes o por Ok. impactar. Entonces me hago esa pregunta y digo, sí, pues si una persona lo escucha, puede que no me pague YouTube, puede que nadie lo se dé cuenta, pero si una persona lo escuchó y a esa Ujú. persona le sirvió para algo, enhorabuena. Y lo segundo es a valorar mucho la conversación con la otra persona. Es que realmente me pongo a pensar y tengo que ser agradecido. He entrevistado personas increíbles. Increíbles. Increíbles que yo digo, pucha, ¿cómo es que, por ejemplo, ahorita Yo, decías, ¿cómo es que logré un no, presidente? no, loco. O veía yo la conversación con Juan Daniel Oviedo. Y fue de las Uy, primeras. sí, de las Ese man primeras como me paró y bolas. como se abrió a contar toda su historia me pareció brutal. Y Y también vi la de Carlos. entonces yo decía, ¿cómo me paró bolas ese man? Pues porque yo Ajá. de pronto en ese momento le digo, mira, yo entrevisté a Juan Pablo Rabata, de pronto. Pero en Claro. ese momento yo ya como 8 capítulos y... Pero cómo fue, o sea, No, yo la verdad y en eso sí siempre he sido muy entrón. Fíjate que yo en Taller A hacía una cosa, o hacíamos una cosa que se llamaba Encuentros Taller A. ujú, Básicamente esos encuentros Taller A eran, invitábamos a un empresario a conversar con emprendedores gratis. Entonces nosotros estábamos en un coworking, entonces iba la gente se registraba y hablaba con ese empresario. Yo lo disfrutaba mucho, sino que súper. en pandemia nos tocó parar. Ujú, Entonces desde ese momento yo, hay que buscar a Carlos Raúl Yepes, yo lo busco, ¿quién conoce a Carlos Raúl? Deme en el teléfono, me voy ujú. detrás de él. Entonces yo la verdad desde ese momento siempre he tenido como, yo me pongo un objetivo como que tengo que conectar con ese y empiezo a tocar puertas. Yo me río con mis amigos, digo, yo no sé cómo no me han reportado en Instagram porque parezco un stalker y les escribo y les escribo hasta que alguien responda. Ajá. Ah, sí, o sea, te pones a intensear. Sí, pues no todos los Ok. días. Ahorita te muestro, entonces no sé, voy a ponerte ejemplos. Una que me encantaría entrevistar es Andrea Guerrero, la de Winsports. Mm,
Parce, no me ha contestado, nunca. ¿Y le tiras Y por dónde? Por Instagram. Te le escribo, hola, mira, tan. Espero por ahí una semana, dos. Nada, hola, hasta que Ah, responde. sí. Hay gente que como Andrea, que hasta hoy, yo sé que algún día me va a contestar, entonces yo sigo insistiendo. Ajá. Hay gente que me dice, no, gracias, no me interesa, todo bien. ¿Y cómo manejas el no? No, bien. Tranquilo. Sí, no, pues que. Yo antes les digo gracias incluso por contestar. El hecho de que me Se respondan valora, se valora. ya Total. es demasiado especial. Sí. Entonces realmente no me importa que me digan que no, me gusta es que me respondan. Pues realmente no vas a, te vas a decir, la gran cantidad de personas responde y responde positivamente. Pues pongo el caso de Andrés porque me acordé ahorita que incluso le escribí, pues yo por ahí 2 o 3 chats, pues tampoco es que le haya escrito un año, ¿no? Tampoco la va a hacer quedar mal, ¿no? Puede estar muy ocupada. Pero sí le he escrito como 2 veces, entonces trato esta persona me gustaría entrevistar. Te empiezo a escribirle o pregunta de quién conoce. Claro, es que eso ha sido bueno porque como has tenido varios emprendimientos ya antes y te has relacionado, que creo que te relacionas muy bien, pues creo que eres una persona, lo escuchaba también, como que la gente se siente muy cómoda contigo y contando sus problemas y Sí, la demás. verdad, por eso te digo, entonces, realmente si tú me preguntas, si comparas como es ese Daniel, también esa cualidad sí la he tenido desde antes de, parce, meterle. Ujú. Pero también me ha servido mucho es como para la exposición, que te decía ahorita, a mí me cuesta mucho exponerme a mí. Entonces, si tú miras los episodios, casi que yo paso desapercibido, pues trato de pasarlo más desapercibido, hago la pregunta, Sí. incluso los shorts, nunca salgo. Yo pues trato de, es que realmente lo que queremos es que salga la persona. Pero me he ido soltando, por ejemplo el capítulo 100 lo hice yo, pues acepté tu Ujú. invitación porque a mí me cuesta, estaba en otros podcasts, pero trato es más perfil bajo, y entonces eso ha sido como una luchita ahí como interna. Pero Mm. para buscar personas sí me tengo mucha fe. Ok. Yo le No, chévere. pedaleo. Lo que te digo, me pongo un objetivo y empiezo. Tin, 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 tin. Hasta que o me digan que no, me reporten. Nunca me ha pasado, nunca. O me digan que sí. Por Ok. ejemplo, y es de paciencia. Es que hay que, por ejemplo, Sí. un par de casos muy particulares con Juan Pablo Raba y con Efren Martínez. Fueron 2 personas que yo Mm. creo que por ahí un año detrás. Ah, sí. Y eran personas que me contestaban. O sea, Juan Pablo me decía, parce, de una. Yo estoy grabando una serie de Netflix, me demoro por ahí 3 meses, háblame en septiembre. Yo, listo, entonces anotaba en septiembre, Juan Pablo Rada. Mm. Llegaba a septiembre y le escribía. Y así hasta que un día cuajó, ¿sí me entendés? Ok. Entonces es de paciencia, de perseverar y de que cuando se va a darse a... Mira, yo hoy día agradezco mucho, por ejemplo, con lo de Fren. Parce, yo llevaba por ahí un año también y no podíamos y no podíamos. Y ya la pudimos hacer, incluso salió este domingo. Ajá. Y yo decía, qué nota que siquiera no me salió en ese momento, porque como ya estoy full dedicado, o sea, pude organizar mucho más la entrevista y le saqué mucho más jugo que Mm. tal vez haberlo hecho en medio, no sé, previa conexión. Entonces, claro, era mi trabajo, entonces claramente no podía dedicarle mucho a tenemos que hablar, entonces tal vez la Ujú. entrevista no hubiera podido ser tan nutritiva, porque como tú ahorita y lo haces muy bien, preparas la entrevista, escuchas, investigas. Entonces a Ujú. veces me tocaba correr para investigar, preguntar rápido, porque claramente tenía otras ocupaciones. Entonces mira, Ujú. todo pasa cuando tiene que pasar, pero es de aceptar, tolerar mucho ese tema. Entonces, para Ujú. sintetizar, manejo del no, exponerse y tolerar la frustración de que hay Claro. veces que va bien y hay veces que va mal. Y es duro. A veces que uno publica y uno ve y uno dice, no, pucha, las métricas para abajo. Entonces uno se achicopala ahí, pero también es tratar de hacerse la pregunta, bueno, ¿y pero por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás Ujú. haciendo? Sí, volver a lo A básico, lo a lo básico. esencial. Parce, y pensar en todo lo que uno ha logrado, porque uno con uno es más duro. Entonces, puta, si he logrado esto, qué chimba. Ah, que se lo escucharon un poquito, por algo será. Pero esas poquitas, qué chimba que lo hayan escuchado ya. Ajá. Seguimos. Entonces tratar como Mm. de no quedarse ahí. Obviamente eso es normal que pase. Pero trato de no quedarme mucho ahí porque a veces me achicopalo. Entonces bueno, ya. Para adelante. Antes de agradecer todo lo que se ha logrado. Ujú. Y seguir. Siguiente episodio. Siguiente Ya. episodio. Sí, no, no, eso me parece
Tremendo ese manejo. En el fútbol dicen, se pierde un partido, a los 8 días hay otra oportunidad de revancha, ¿cierto? Hay otro Ajá, partido. claro. Es lo mismo, puta, este no nos fue bien, bueno, ¿qué pasó acá? Tal cosa, no lo preparé bien, o de pronto el timing, lo que sea, uno aprende, listo, pero ya al domingo tenés otra oportunidad, listo, Ujú. vamos a darle, y así sucesivamente. Claro, claro, y entre menos se quede uno pegado ahí y no suelte, pues más probabilidad hay de que en el siguiente no estés bien. O sea, Exactamente, toca tal ya cual, soltar, pero sí aprender. O sea, tomarlo como información, tal creo yo. cual, tal O sea, cual, es información, no información. personal y Además que uno también se tira muy duro, weón, yo no sé, no, weón, durísimo. yo a veces pienso, te escucharon, no sé, 100 personas, pone. Vos decís, no, 100 personas es demasiado poquito. Ejemplo, podrías pensar a priori pues para temas de redes sociales. Pero sentás 100 personas en un salón. Es una locura. Marica, 100 personas en un Es auditorio una y lleno. te escucharon una hora. Por eso te digo, O si vos sea, lo llevas al pues, plano terrenal, ese número es un boleo de gente, güey. claro, Entonces, claro, uno se claro. queda con las métricas de redes Claro, y se compara y se y se comparas. normaliza que entonces los 24.000 o Entonces los... me tienen que escuchar 1 millón de personas. Ojalá, muy bueno. Total. Pero es que pensa, yo decía, 100 personas es un auditorio. Mm, Es decir, como que 100 personas se sentaron en un auditorio a escucharte. Si a vos te dicen que en el auditorio hay 100 personas, pues decís, "Pues, puta, la saqué del estadio". marica, sí. Entonces yo trato de hacer como ese juego a veces cuando el tema me está como, pues, pucha, no me fue bien. Y digo, aparte, pues que 100 personas es mucho. Ujú. Uno a veces no valora eso. 100 personas que sacaron 1 hora de su día para escucharte demasiado bien. Demasiado bien, sí. Entonces, O cuántos te veían hace un año. Uno también exacto. preguntarse, o sea, Exacto. Me pasó pues, una vez, la tercera entrevista que hice, la hice con un gran amigo que se llama Felipe Ibargüen. Con él hice la macrodosis, el tema de hongos. Él es mm, experto en hongos. Y él a su vez es hermano de un man muy teso que es activista que se llama Nicolás Ibargüen. ujú, Putas también lo hice. Y cuñado de una cantante hermosa que se llama Manuela Mejía. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice con el tercero, ¿cierto? Y con Manuela y con Nicolás hice como el 90, como el 80, o sea, ya muy adelante. Entonces me mandó un mensaje, es que, a mí me entrevistaste cuando solo te escuchan 2 personas y a mi familia, a todos mis amigos los entrevistas, ya cuando sos, pues ya más escucháis, yo muerto Claro, de la risa y yo, parce, sí, los amigos son los primeros porque no total, pasa nada si lo escuchan 3 personas. total, Y era total, muerto de la total, risa y me total. molestaba, pero era por eso, Sí, pues. aparte con el amigo uno está tranquilo, Total, pues así fui yo también, hasta con el celador de acá. total. Grabamos uno, pero sí, y valoro, y te lo había dicho ahorita, que eres una persona que se conecta mucho como con su emocionalidad. Entonces en más de un episodio veía que tú al inicio decías, uy, no, la verdad estoy nervioso y yo no sé qué. A mí me pasa un poco lo opuesto, yo, sobre todo antes, no, incluso ahorita, yo creo que trato es de ocultarlo. Entonces uno tratando de ocultarlo, marica, es como el ojo ahí que está ahí Horrible. vibrándole y No, y me ha pasado, no joda. solamente que me pongo nervioso en la previo, pero también me ha pasado que en esa emocionalidad es que la persona dice cosas que yo no sabía o no tenía pensado que se iba a abrir de esa manera. Ujú, Entonces eso me conmueve bastante. Por ejemplo, no ha salido, se va a salir para en 2 semanas o 3. Conversé con un pelado que se llama Camilo Villa. Él fue una persona que tuvo un accidente ahora en noviembre en Palomino, que pisó un cable de luz y perdió las 2 piernas. joder, madre. Y el man nació súper resiliente y demás. Entonces yo lo entrevisté en pro de esa historia. Y cuando empezamos a conversar, yo le pregunté, como yo normalmente hago para romper el hielo, le dije, te habían dicho tenemos que hablar, y él empieza a hablar de una situación que ha vivido hace años que yo no sabía, porque digamos que no es una persona públicamente expuesta, es decir, no hay como mucha información de él. Lo que me habían contado los amigos era más relacionado al problema último, que Ujú. fue el accidente en Palomino. Y él empieza a hablar de que se había intentado quitar la vida, pero que tenía una hija de 2 años, pero empezó a hablar de eso y yo decía, Hijo de mierda. pucha, te Yo no, abrió todo, claro, y además todo. yo no lo esperaba, entonces ahí yo Claro. me conmuevo horrible, porque Ajá. como que no lo tenía pensado, entonces me sorprende. O cuando dicen cosas que yo también he vivido o también he experimentado, entonces por ejemplo me acuerdo mucho de David Escobar. Con David Escobar me pasaban 2 cosas, una durante y otra después. Que con David Escobar él me planteaba mucho, él planteó 2 cosas. Una, el duelo, él también perdió el papá cuando estaba muy chiquito, entonces me Ujú. conecté mucho y yo le dije, yo también, tan.
Pero él, durante el podcast, él habla mucho de las mascotas y que el papá lo había preparado por medio de las mascotas para vivir el duelo. Y cuenta un montón de anécdotas relacionadas al poder de las mascotas. Pero yo ahí no lo valoré tanto, esa parte, porque pues yo tenía un perro 15 años, pero en ese momento estaba vivo. Y yo perdí mi perro, se llamaba Dominó, más o menos en septiembre del año pasado. Cuando eso me pasó y empecé a sentir esa tusa y ese duelo, volví a ese episodio y le encontré sentido Wow. a ese episodio, porque me acuerdo, yo decía, este man habló mucho del duelo de las mascotas. Ajá. Y conecté con eso. Entonces me entendés, entonces uno se empieza a conectar y empieza a utilizarlo según la necesidad pues que tenga. Claro. Y ahorita mencionas algo y es cuando las personas se salen un poco de lo que uno tiene planeado, ¿cómo te va con eso? Lo primero me conmueve pues, Ujú. ¿cierto? Porque realmente las veces que se salen de lo planeado es más desde algo que aporta y que conmueve bastante el tema. Y yo trato de ser súper espontáneo, digo, puta, a mí me pasó, o lloro, o me da tristeza, digo, qué cagada, no sabía. Ujú. La verdad, sí, hay unos que, como te digo, un comunicador diría, no sabe manejar la conversación, pues un periodista, pues, Mm, purista, me dirían, yo sí, parce, yo le digo, no sabía eso, no lo tenía, ¿cómo así eso te pasó? ujú. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Nicolás Ibargüen, el ambientalista, él trabaja es que en la bolsa. Y él empezó a decir, es que no, entonces en la bolsa. Y yo, ¿cómo así, Juan? ¿Vos trabajaste en la bolsa? Ujú. No lo sabía. Entonces un periodista sería muy mal, tenés que investigar más, seguro. Pero también es lo que yo trato de decir es que es una conversación genuina, o sea, Ujú. preguntar cosas y saber cómo está. Y entonces sí pasa que me sorprenden, pero yo lo tomo como si estuviera conversando fuera de línea. Ok. Y eso conecta mucho. A mí me Pues esa gusta, espontaneidad pues conecta por lo demasiado. menos a mí me gusta y Sí, así lo siento, pues. es chévere. Es chévere eso. ¿Has tenido otros emprendimientos y ahorita pues ya llevas más de 2 años en este? Eh, no sé si casi 3, pero bueno. ¿Qué tal ha sido emprender en un podcast versus los otros emprendimientos que has tenido antes? Bueno, digamos que emprender en el podcast fue diferente en tres cosas. La primera, en los otros fui más kamikaze. Es decir, voy a Mm, montar una firma de abogados, no tengo ningún cliente, pero la voy a montar. A ok, ver qué pasa. Porque claro, era más joven, no tenía responsabilidad, vivía sí. con mi mamá, más. En ese cambia el escenario. Yo ya soy papá, soy casado, entonces no podía como, Claro. bueno, va a renunciar y va a montar un podcast a ver qué pasa. No, Pero ahí no eras papá o ya eras papá. pues iba a ser papá. Ibas a hacer... Sí, Ah, pues ya bueno, pues ya estaba en embarazo, estaba... Ah, sí. listo, ok. Entonces, claro, yo pues ahí digo, bueno, me toca pensar, tengo que dejarlo organizado todo. Y Entonces, también financieramente, financieramente, porque un entonces, podcast no es algo que no fácilmente exactamente, y tal rápidamente cual. genere ingresos. Entonces, por eso yo decía, yo no puedo, entonces, obviamente yo tomé la decisión de tenemos que hablar casi 2 años después. Ujú. Pero durante ese año estuve trabajando y en mi tiempo libre hacía los podcasts, ¿cierto? Claramente, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, pues, es esa, ser papá. Entonces, ahí vos te fijas un tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, dije, voy a intentar sacarlo adelante X cantidad de tiempo. Ujú. Si no me da, busco empleo. Pues no va a poner en jaque la familia. Ya, Mientras que uno en el otro es a lo que dé, claro. daily, ¿cierto? Entonces cambia como, esa es como la segunda diferencia. Y la tercera es que ya digamos que tenía más cosas seguras. Entonces ya tenía un posicionamiento, ya el podcast lleva más episodios, más de 100. Algunas marcas ya están confiando en uno, entonces yo te apoyo y te patrocino el episodio. Entonces ya cuando uno empieza a entender y ver, Ujú. dice, bueno, por acá es. Entonces Ok. creo que esos son como los cambios en comparación con nosotros. El otro sí fue literal a ver qué O sea, el sucedía. tiro al aire En y... este sí es saber qué sucede, Ujú. pero ya con experiencia, con una cantidad de podcasts, con marcas, con invitados, entonces ya uno está como, entre comillas, un poquito más respaldado, pero no deja de dar miedo y de incertidumbre, pero precisamente al tener una familia no me puedo poner en jaque, o sea, vamos a darle, pero si digo que no, Ok, puede que, ojalá no, yo toco madera porque soy muy feliz en lo que hago. Puede que un día saque un episodio y diga, este es el último muchacho, me tocó buscar empleo. Ahí les dejo todo ese contenido. Todo bien, Ish. chao. O
todo lo contrario, que esto crezca, que ojalá, ese Ujú. es como el objetivo. Pero entonces arrancaste en esto también esperando que fuera un negocio, Total, por eso te claramente, decía ahorita que claramente. quería pasar de podcast a actividades, charlas, Ajá, encuentros, conversaciones y que sea más una plataforma, que el podcast sea una de los canales y no el canal único de negocio. ok. ¿Y el tema con las marcas, ha sido tú proactivamente ir a buscar marcas o las marcas han ido llegando De todo un poco a poco? poquito. Ok, He tenido amigos que me apoyan, entonces me dicen, hey, yo trabajo en tal marca, hablemos con ellos que de pronto les puede interesar, entonces me hacen el puente. ya. Personas que trabajan en agencias de marketing y demás que son parceras, hey, vení, yo te puedo ayudar con esta marca. Entonces, una es como por contactos y referidos y aliados. Ujú. Otra, gracias a Conexión, eso tengo que decir, Conexión me abrió puertas en temas corporativos, pues a empresas, a áreas de mercadeo, áreas comerciales y demás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Incluso eso a veces era incómodo, porque yo decía, pues yo estoy con la camiseta de Conexión, y también en parte de eso, por eso tomé la decisión de parar ya, que yo entraba a una reunión para vender Conexión, no sé, el metro, y me preguntan, pero vení, vos no sos le tenemos que hablar, y yo, ah, sí, ah, vení, deberías hablar con él, entonces en la misma reunión que iba a vender otro producto me terminaba Mm, vendiendo lo otro, pues, o por haciendo el puente para vender lo otro. Entonces Conexión me ayudó también a encontrar varios corporativos, porque toda mi experiencia está ahí, era muy empresaria, muy emprendedora, no tan corporativa. ok, Conexión me ayudó también a acercarme a los corporativos. ajá, Y obviamente lo tercero, si la gente, entonces uno en Instagram le escribe, hola, mira, yo trabajo, no sé, en Treza, me gustaría que nos sentáramos y me contés, entonces uno dice, ah, listo, venga a ver. ok, Y así. súper bien. O sea, dirías que ha sido relativamente sencillo abrirte camino en ese tema de monetizarlo, de Pues patrocinios y demás. no ha sido sencillo, sino que como te digo, como ha sido algo que ya llevo 2 años, hoy en perspectiva, digo, sí ha sido sencillo, pero son 2 años, apenas estoy empezando a ver, o sea, lo he Entonces empezado a ver, no ha sido sencillo. Pues lo he 2 años no es empezado, sencillo. exacto, pero lo que Mm. digo es que como en esos 2 años tenía empleo, no lo sentía tanto, Claro, no estabas no así estaba así porque pues apretado. trabajaba, todo, entonces era como, mi esposa me decía, hay gente que va y juega pádel, vos haces un podcast, Claro, literal, era como mi hobby. ok. Entonces, claro, ya obviamente ya estoy full, obviamente sé que es duro todo, pero llevo 2 años dándole, entonces apenas estoy viendo como recogiendo esos frutos, pues, de posicionar, de trabajar, de sacar, de publicar, porque sí, lo que sí es que no he parado, no he Mm. parado, no hay un domingo que no salga, Ah, sí, full, full, full. full, full. Obviamente, no sé, en diciembre y en eso lo que hago es grabar todos en noviembre y Pero igual sacas. saco. Tremendo. Entonces, por eso apenas estoy viendo. Entonces, sí ha sido un trabajo de 2 años, pero como que no lo he sentido tanto el último tiempo, es donde sí ya lo he sentido porque pues estoy full metido. Entonces digo, marica, esto es muy duro. Claro, Emprender en general, pues. vale. Pero entonces si alguien quisiera tener un podcast, tú podrías decir, sí se puede vivir de un podcast. Sí, sí, pero es un tema de paz. Pues así, voy a poner un par de ejemplos como para entenderse. Ujú. Puedes ver resultados inmediatos, no sé si sos. No, ojo, y eso no quiere decir que sea fácil. Pero puedes encontrar más resultados inmediatos, no sé si sos, no sé, Juan Pablo Raba o Maluma. Pues Claro, Maluma total. sacó un podcast en diciembre Y ya borró. y borró a todos. Sí, Pues claro, weón, porque pues total. primero tiene una comunidad gigante. Sí, Segundo, el nivel de invitados a los que puede acceder, pues impresionante. Y total. Juan Pablo, ni se diga, es uno de los actores más importantes Total. de Colombia en el mundo. Además que es un bacanzote. Y digamos, Entonces, yo vi con Maluma que el man sacó el podcast pues el nombre que le puso al podcast, ahorita no me acuerdo, y otras personas ya tenían un podcast con ese nombre. Y le pusieron en los comentarios, hey hermano, te nos cagaste en el proyecto, yo no sé qué. Pero pues chao, o sea, ya desaparecieron por sí, exacto, entonces lo como te digo, grande que si vas a eran. poner un podcast y sos parce reposicionado, ya tienes una comunidad y todo, puede Mm, ser más fácil monetizar. Porque digamos que hacer un podcast es un boleo, pero te digo, no es desmeritar claro, ni a eso sí no cambia. Maluma, ni a Rap, porque la verdad hay que trabajar, hay que buscar quién va a salir. Claro, el tema es que si tú eres una persona reconocida y tienes una comunidad gigantesca de seguidores, pues la probabilidad de que rápidamente te escuchen es más fácil, pues Total, más rápida, más que total. fácil es rápida. Voy a utilizar mejor esa palabra, me gusta más rápida que fácil, porque es difícil.
Pero sí, por ejemplo, como yo, como David el de Instinto, como Sebas el de Con Altura Podcast, o las Ujú. chicas del Club del Caos, te pongo algunos ejemplos de podcast de amigos cercanos que no somos famosos, que no tenemos una comunidad y que hemos ido de abajo hacia arriba. Es de paciencia, secuencia, tolerancia a la frustración y que sí puedes llegar a un momento donde tú puedes vivir, pues dependiendo pues también de la vida que quieras, pero por lo menos una vida tranquila y con un ingreso fijo puede ser. Ok. ¿Ahorita tienes algún miedo particular con el podcast? No, lo que te decía, tengo un año para consolidarlo como Ok. modelo de negocio. Ujú. Y lo que te decía, mis sueños es ya ampliar el espectro no solo al podcast, sino a actividades experienciales, conversaciones y demás físicas. Entonces esa es la apuesta. Entonces el miedo, ¿cuál es? Que no dé, Que no sé. que me toque buscar empleo, que no quisiera. Pero Ujú. también siendo consciente que tengo una responsabilidad que amo y que no la voy a poner en riesgo, Ujú. ¿cierto? Entonces que vamos a darle. Pero es muy bonito porque a la larga eres un man que estudió Derecho y aquí ya, pues, o sea, botaste la Inclusive, historia, inclusive el... con Valen, mi esposa yo me decía, Mari, que donde me toque buscar empleo, ¿en qué lo buscas? Yo le dije, puta, yo no sé, Ajá, porque yo no sé qué soy. exacto, Yo no exacto. soy ni abogado, pero pues yo tengo experiencia de abogado, tuve experiencia comercial, director de una fundación, director de un podcast, donde me digan, bueno, ¿qué empleo va a aplicar? Yo no sabría dónde va a buscar empleo, Claro, pero bueno, será, si ese es el camino, que ojalá no, ya buscaremos cómo se hará. buenísimo. Pero me parece genial porque a la larga estás pues alineado con tu pasión, con tu... Sí, yo el siento amor que por por lo que aquí te gusta. es, yo siento que Ajá, por aquí es y le tengo toda la fe y sé que puedo chévere. consolidarlo, pues, vamos con Muy todo. bien, muy bien. Te pedí que por favor trajeras Mis notas, tus noticas. Ahí me comentas que pues anotas lo que más te parece relevante de los episodios y te quiero hacer algunas preguntas pucha. de esas notas que tienes de estos 113 invitados hasta Pero aquí no ahora. están todos, pues, hazme acá los con aquí tengo algunos. Ajá. Contame, ¿qué vas a preguntar? Eh, ¿Qué patrones has visto en estos más de 100 invitados? No, obviamente lo podemos partir según lo que hagan. Uno puede encontrar patrones, pero también hemos podido encontrar patrones comunes. Entonces, un ejemplo, el dinero. Mm, El dinero es común. Entonces, un emprendedor, volvamos al origen, el emprendedor necesita recursos para pagar la nómina, para pagarse a él, levantamiento de capital, todo eso genera estrés, ansiedad y si no se logra, frustración, depresión, no valgo. Pa. ¿No qué? No valgo, pues como que pierde valor su vida porque entonces Ah, no valgo, ya, ya, ¿cierto? ya. Ya no valgo, mi empresa ya no la valora, no me quebré, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú, Un emprendedor que quiera dedicarse a la vida musical que necesita dinero para contratar marcas, para que la gente lo vea, para que lo patrocinen, para que crezca. ujú, Dinero. Si no lo logra, frustración, depresión, ansiedad. Un deportista que necesita dinero ujú. para buscar patrocinios, para ir a competir, para ir a entrenar, no sé, pensar en los deportistas olímpicos. Necesitan dedicar su tiempo a entrenar, pero hay muchos que tienen un trabajo y entrenan por la noche, entonces claramente el nivel de competencia. No, bueno, digamos que el fútbol es un caso particular porque es muy profesional acá y en muchos países, pero otros deportes, no sé. Una que yo entrevisté que es la Chechi Baena, yo creo que fue la primera patinadora del mundo, campeona, y con patrocinio. Y ella nos contaba que le tocaba pedalear para buscar un patrocinio. Entonces, dinero, temas de salud mental. Mm, En la política, igual, vos tenés que financiar tu campaña, posición de marca, marketing, estrategias, ¿quién necesita recursos? Busque plata, si no te quemas. ujú. Entonces, si vos ves, por ejemplo, ese puede ser un detonante común y es el dinero está íntimamente relacionado con la salud mental de las personas, independientemente de lo que hagan. Por ejemplo, eh, ahora, hallazgos también particulares. Por ejemplo, en el entretenimiento, un patrón común es vender una vida que no, pues más superficial que interna. Entonces, por eso salen después los Maluma, los artistas, decir que están quebrados por dentro. Porque, claro, Claro, tienen una vida donde tienen que aparentar y a su vez se sienten mal de decir que se sienten mal. Porque dicen, si yo lo tengo todo, ¿cómo va a decir que me siento mal? total, el Entonces, Balvin. es una Ujú. pelea permanente. Entonces, ese es otro, por ejemplo, un Sí, hallazgo. claro.
En política, por ejemplo, un tema de miedo a la irrelevancia. El político que pierde vigencia se vuelve irrelevante, entonces les da ansiedad ser irrelevantes. Entonces por eso pasa, no sé si vos te das cuenta, no sé, voy a poner un ejemplo, sin que se tome como sesgo político, pero Uribe, entonces Uribe fue presidente y ya es que es senador, entonces participa y sale y sale y sale, porque siento yo, eso es una percepción personal por lo que veo, eh, que si no figura pierde relevancia, entonces siempre tienen que figurar. Y así muchos políticos, y cuando ya pierden esa relevancia, Sí. que no sé, que se olvidan entre comillas, tienen temas de depresión, de tristeza, porque ya no son relevantes, ya nadie les pregunta. Eso me parece muy difícil. Entonces, Y yo claro, creo que también nos pasa a a nosotros. Lo mismo todos. que decíamos. El No, no, episodio, no sé, total. algunos ya suben más de 1000, digamos, un ejemplo. Y luego llega el episodio de 100 vistas. Y uno, marica, dejé de ser relevante. Exacto, entonces, exacto, ser irrelevante, por ejemplo, en la Mm, política, obviamente pasa en todos, pero te traigo como casos sí, está puntuales. bueno, está muy bueno. Obviamente, por ejemplo, el tema del no, ¿cierto? El manejo del no en todas las industrias. Entonces, pensar en una persona del entretenimiento que hace castings. No, que esté muy bajita, es que es muy alta, es que es muy gorda, es que es muy flaca, no te podemos contratar. O presentar o un emprendedor que, parce, vaya a fondos y todos les dicen que no, que no, que no, que no. O un deportista que se presenta y para competir, para un equipo, para otro y que no, y que no, que no. Entonces, claramente, detonante común, el manejo del no. Entonces, mira que ahí pues te pongo 3, 4 casos particulares y generales de las conversaciones que hemos tenido. Genial. ¿Hay algún patrón en común en estas personas exitosas? Parce, yo podría decir que lo hay, pero partiendo también de un problema en el éxito. Mm. Y es que, me explico, sí lo hay, pero muchos se han dado cuenta tarde ¿De qué? del problema que traen. Entonces, Ok. incluso voy a citar a Efraín Martínez, que fue la última conversación que tuve. Él dice que hay un fenómeno en el liderazgo que es la soledad en la cima. Porque se enfocan tanto en lograr el éxito económico, patrimonial, que dejan de lado la familia, los amigos, los hijos. Entonces, cuando llegan al poder o llegan a lo que necesitan, voltean para atrás y ya están solos. Entonces, lo que él dice, que es lo que ahí voy y te respondo, desafortunadamente, las personas que yo he entrevistado han tenido que pasar por situaciones complejas para entenderlo. Entonces, ¿qué aprendizajes he tenido con las conversaciones? Voy a citarte 2 casos y una reflexión. Carlos Raúl Yepes, que te lo mencioné también ahora de Bancolombia, ha leído un infarto y la hija le hizo una carta y le dice le dijo que fue muy famosa esa carta porque la publicó y le decía que ella quería tener un papá vivo. Está muy chiquita para perderlo. Y el voltaje, pues mate el nivel de estrés de ser presidente de Bancolombia. Te renunció. El presidente de Protección, Juan David Correa, decía en el episodio que si algo se arrepentía era no ver crecer a los hijos y que ya son grandes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo? Entonces más bien lo que yo sí he visto ahí es que sí es fundamental tener una propia definición de éxito. Ok. Y eso también te va a ayudar para el tema de frustración, porque también te decía ahorita de los likes, por ejemplo, las reproducciones. Vení, vos querés ser una persona que tenga 1.000.000 de likes y una vida reocupada sin poder ver a los hijos, o que tengas 1.000 likes tranquilo, cero estrés, pero con tiempo de calidad para tus hijos. Un ejemplo. Entonces, la invitación siempre, más allá de eso, y que es sido común, es que cada persona debería tener su propia definición de éxito. Y eso hace que uno no se compare tanto, ¿cierto? Claro, que uno se compara es sí o sí. inevitable igual. O tomar bien esa comparación. Hay una Sí. psicóloga, pues se me olvida el nombre, pero tiene un libro que se llama Cómo mandar a la gente a la mierda de forma educada. Es una española, es una psicóloga. Y ella ahí en ese libro plantea que hay tipos de comparación. Ay, espérate, de pronto estoy confundido. Es en Let Them de Mel Robbins. Creo que es en Let Them, perdón. Creo que es en Let Them de Mel Robbins. Hay un tipo de comparación. Esta es la comparación en la cual hay un tema negativo, rencor, rabia, que se acompaña con cosas que vos no vas a poder tener. Es decir, va a ser un ejemplo obsoleto, pues como charro. Yo soy bajito, yo mido 1,70.
Entonces me empiezo a comparar y digo, pucha, yo quiero ser basquetbolista, yo quiero medir 1,90. Solamente esa comparación me va a frustrar horrible porque eso es imposible. Yo ya no crezco más, no tengo cómo, ni tengo cómo llegar a ser futbolista, ni de basquetbolista, ni de crecer lo que necesito crecer para ser basquetbolista. ¿Sí o qué? O yo quiero ser Maluma, que me contratan en conciertos, marica, no, yo tengo voz de cantante. O sea, déjate de comparar en eso, porque hay cosas que pues se salen de... Pero si yo digo, hey, ¿sabes qué? Me gustaría que mi podcast sea como el de Juan Pablo Raba. ¿Qué hace Juan Pablo Raba? Entonces voy a decir un ejemplo. Él graba todos los días, prepara las cosas así, tiene este ritual. Parce, esas cosas, esos hábitos, yo los voy a ir incorporando. Voy a preparar mejor las entrevistas, voy a sacar cada semana un podcast, voy a aprender de redes. Entonces esa comparación fue positiva porque me impulsó a mejorar sobre cosas que efectivamente puedo hacer. ¿Sí me entendés? Mientras que la otra comparación me va a frustrar, me va a llenar de rabia, de rencor, de tirarme duro. Es que si yo sí soy bajito, no he crecido, obvio. O no esta voz de tarro, obvio. Claro, ¿cierto? Claro, Entonces, no, brutal. eso pues como para reflexión. Entonces, el éxito para concretar o el mensaje que puede aprender del éxito es que cada persona tenga su propia definición de éxito. Porque a veces creemos que el éxito es el económico y cuando llegamos a la cima, como dice Fred Martínez, estoy solo. Una nota y eso me hace pensar en algo que lo dice un man de un podcast que se llama Modern Wisdom. Y el man dice que muchas veces uno renuncia a lo que se supone que es lo que uno quiere, o sea, las relaciones con los amigos, la familia, poder estar tranquilo en la casa, lo que sea, para obtener eso otro que se supone que te va a dar nuevamente lo que tú querías. O sea, renunciaste a la familia, a las relaciones y demás para obtener esto, la fama, la plata y demás, porque se supone que luego esto te va a permitir otra vez volver a llegar acá. Entonces es como un sinsentido. Claro, mucha gente dice, no, es que voy a hacer este esfuerzo para mis hijos o para que mi esposa esté bien económicamente, pero puede ser que lo que ellos necesitan no es dinero, Total. sino tiempo de calidad. Total. Por ejemplo, un spoiler del de Duque, él llega y dice que cuando él queda presidente, le dice a la esposa y a los hijos que se queden en la casa donde ellos vivían, que no se fueran para la casa de Nari. Entonces, cuando él entra, obviamente él empieza con toda a sacar sus proyectos, sus políticas, entonces que trabaja como un animal. Y llega un día como al año y él dice, él no sabe, no se explica cómo, pero como que paró una reunión que se dice, ve, mi familia, no la he vuelto a ver. Que claro, como estaba en casa de Nariño, le tocaba salir, no sé, a las 5 de la mañana y volvía a las 3 de la mañana del voleo, no los veía. Entonces le tocó decirle pues a la esposa y a los hijos que mejor si vivieran en la casa de Nariño, pues para tener por lo menos el desayuno y verlos. Claro. Entonces, ahí va. ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a asumir por eso? Porque si no, te dejan. Terrible. Y con Duque, yo me acuerdo, estábamos en ese momento en el colegio y uno iba en la ruta para la casa y muchas veces cuando había estas protestas enormes que había en esos tiempos, se llenaba la zona por la séptima cerca donde se supone que vivía Duque. Eso era lleno de gente protestando y de todo. Y uno pensaba, marica, la familia... pobrecitos cargando con la familia es la que más sufre a raíz de que el papá es presidente y de lo que sea. Total. Terrible. Quiero hacerte una pregunta que de pronto ya la has respondido, pero no quiero dejar de hacerla por si tienes algo que agregar, y es si ha habido alguna conversación que te ha impactado mucho. No, muchas, pucha, no, es que yo creo que hay muchas. La verdad es que todas me dejan un mensaje, pero lo que te decía ahorita, esas conversaciones que te conectan con algo o que vos has vivido o que estás viviendo es conmovedor, ¿cierto? Te ponía el ejemplo ahorita de David Escobar con el tema de las mascotas. Me acuerdo mucho de la de Manuela Escobar, que es pues que trabaja con el tema de sexualidad, que genera contenido que llama Seres. Yo le invité para hablar de la sexualidad y la salud mental. Y ella fue mamá recientemente y a las mamás les da muy duro el posparto, a los papás obviamente también, pero más a la mamá pues que tiene tantos cambios hormonales, genéticos y demás. Genéticos no, del cuerpo físico y demás.
de su vida laboral. Ella empezó a hablar y empezó a contar que le había dado muy duro volver, como ese termo hormonal, y yo pensaba, por ejemplo, en mi esposa. Decía, marica, si es que a las mujeres les toca muy duro. O sea, uno de todas maneras, claro, uno le da duro y también hay cambios de vida y tales, pero a las mujeres les cambia mucho. Entonces, cuando uno empieza como a conectarse con vivencias propias Ujú, frente a lo que dice el invitado, es bastante pesado. Y lo otro que me pasa es cuando dicen algo que no me esperaba, que o no sabía, y wow. ujú. Pero particularmente esas dos. Ok, ok, bonito eso. Me surgió una pregunta a raíz de algún episodio donde te tuvieron como invitado y es que muchas veces los emprendedores pues enfrentan situaciones que los sobrepasan y se cargan emocionalmente. Pero hay dos caminos. Unos se lo guardan y no quieren mostrar esa vulnerabilidad con, pues, con sus subalternos, digámoslo así. Y otros sí como que lo comparten. ¿Tú hasta dónde crees que un líder pueda o deba mostrarse vulnerable con las personas de pues abajo en esa jerarquía? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que, como dice uno coloquialmente, un dicho al país antioqueño, y me disculpas Juan, ni mucho que quemes el santo, ni poco que no lo alumbre, dice un refrán paisa. Yo creo que uno como líder sí puede darse el permiso de mostrarse vulnerable, pero saber con quién. Te voy a poner un ejemplo de un avión. Supone que el piloto está azarado porque hay una turbulencia. Y no le va a decir a todos los pilotos, muchachos, estoy muerto del miedo, creo que nos vamos a caer. Imagínate, entra en pánico todo el mundo. Ujú. Pero puede que sí le diga a una azafata, hey, está pasando esto, está complicado, mantengamos la calma, pidamos ayuda, busquemos acá, a ver qué hacemos. Los pasajeros seguimos dormidos y ellos allá están, vea, pin, 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 resolviendo, resolviendo. Ok. Entonces yo sí siento que uno como líder sí puede tener uno o dos pues personas del equipo que trabajen con uno y demás de confianza, con las que Ujú. uno pueda pivotear, desahogar, comentar, buscar solución. Pero si tiras un bombazo a toda la empresa, pues dicen, no, esta empresa o se va a quebrar, o mejor busco empleo, entonces generas una inestabilidad muy grande. Entonces yo sí siento que uno sí se puede mostrar vulnerable, pero hay que encontrar con quién y en qué momento. También yo pienso que es bacano, por ejemplo, cuando ya haya pasado ese momento duro, que lo Ya contés. como anécdota. Claro, entonces vos le contás, muchachos, ¿saben que tal día pasó esto? Yo me estaba muriendo. Entonces, ¿qué nota? Porque también el equipo de ese man es humano, Ujú, ¿cierto? Ese man uno puede ver y también siente como yo, le da susto, se preocupa por uno, ujú. ¿me entendés? Entonces sí siento que puede ser un ejercicio valioso, pero a posterior. Pero va a hacer el ejercicio del avión. Si todos los del avión nos enteramos que el piloto está asustado porque hay una turbulencia, cancelado, Sí, no aporta no nada. aporta nada. Pero de pronto una azafata o el copiloto con el que pueda pivotear le ayuda a bajar un poquito, a pensar, Ok, a regular, venga, hagamos eso, llamemos, pidamos, claro, claro. y con equipo solucionas. Claro, porque tampoco aporta que él se lo cargue todo, Ah, ¿no? no, si se lo Pero, cargas, tiras y avión contra una montaña claro, del claro. estrés. No, genial. Quiero pasar ahora a hablar un poquito más de los temas que has vivido en cuanto a terapias y, y bueno, y búsqueda de sentido y demás. Entonces, tome nota, has ido a psicólogos, psiquiatras, bueno, no sé No he si en hecho de plural, todo, no sé weón. si en plural, pero bueno, has probado hongos, constelaciones familiares. ¿Qué te ha servido y qué no te ha servido? A ti en Yo particular. creo que todo sirve. Ajá. A veces uno no se da cuenta en ese momento que sirve, sino más adelante. También el tema del Mm, timing en que lo haga. Yo, por ejemplo, con constelaciones tuve dos experiencias. Una no me gustó tanto, pues no me conecté tanto, que era con figuritas. No, mi momento. Ya después volví a intentar una constelación, pero ya con personas que representaban energéticamente la situación. Y decía, mierda, eso es impresionante. Entonces, mm, como que siempre le doy la oportunidad. Por ejemplo, yo siempre voy donde mi psicóloga que se llama Luisa Rincón, que es el ser más increíble de la vida. ajá. Pero cuando fui papá, que me dio durito después, cuando empecé ya después del parto, como que ese tema es complejo, no tanto como el de las mujeres, pero también para los papás a veces es complejo entender todo. Yo dije, no, yo necesito un psicólogo hombre papá que me entienda, porque Luisa Mm, no es ni hombre ni es mamá, ni ok. papá, mucho menos.
Entonces le dije a Luisa, le dije a ella, mira, va a buscar, y me dijo, perfecto, me parece una decisión valiente, busquemos, y buscamos una persona. Entonces estuve con esa persona como 2 o 3 sesiones, como para entender un poquito, y ya después volví a Luisa, ¿me entendés? Y lo hablaste con ella y Claro, todo, muy bacano. entonces... Ahorita te voy a hacer una pregunta de eso que se me vino a la cabeza. Entonces siempre trato como de iterar, de preguntar y encontrarle sentido a todo. Yo creo que todo siempre de alguna manera te puede dejar algún mensaje, o por lo menos saber que eso no es algo. Entonces Claro. yo sí valoro todo, pues no. Hablabas ahorita de, pues, un poco de temas de masculinidad ahí. ¿Has notado algún patrón en los hombres con el podcast? Pues como que lo escuchan o Como algo. de salud mental, no, como de la salud mental de los Ah, hombres que has no, tenido en el claro, podcast, no. pero en particular algo de hombres. Sí, sí, no, eso está marcado. Pues eso pues no estoy diciendo nada nuevo, Ajá. porque hay un tema cultural propio. También volvemos al tema de cultura, y es que el hombre es el proveedor, el hombre no llora, precisamente por el nombre del podcast de Juan Pablo. El hombre provee, el hombre es macho, entonces todo esto lo cargamos, realmente uno carga con eso, esa información desde los papás, los abuelos, y uno carga con eso. Entonces claramente la salud mental masculina está más densa que la de una mujer. Además, si una mujer en espacio, una mujer llega y se ve con un grupo de amigas y raja del marido y se desahoga perfectamente, mientras que uno se ve con amigos y es para hablar mierda, para hablar de James, viste el partido. Uy, es bien distinto. O uno empieza a rajar del amigo, pero en joda, pero... Sí, entonces claro, las Pero mujeres... entonces las mujeres todas es, ay no, princesa, no, eres divina. Mira, este man, mandarlo para la mierda, que debe ser con Sí. y todas las amigas se saben la historia de uno. Total, eso sí es muy O se van diferente. para la peluquería y le cuentan a la persona que le mutila toda la vida, mientras que uno toma pola, a la mierda. ¿Cómo quedó Nacional? Es que Nacional es muy malo, es que James, es que Medellín, es que... Sí, total. Entonces, claro, pero obviamente eso han ido cambiando. Pues yo creo que el último tiempo, que hayan espacios como este, como el de Juan Pablo, como muchos que hablamos de salud mental, sirve para eso. Okay. Entonces, ¿fuiste al psicólogo hombre? ¿Te sirvió? Me sirvió mucho, claro. ¿Cómo fue la diferencia? No, pues es más pragmático. Digamos que un hombre, y en eso yo creo que todos los hombres son más pragmáticos, las mujeres son un poquito más dramáticas o se quedan, mientras que un hombre es muy pragmático. Digamos que a mí me dio muy duro, particularmente mi bebé fue canguro, es decir, nació prematuro, tuvimos que cangurear, yo tenía que volver al trabajo, pero él estaba, pues estábamos todavía cangureando. Entonces, cangurear es ponerse en el pecho 24/7. Entonces pasa del pecho del papá a la mamá, pasa del pecho del papá a la mamá y no puede dejar de estar en el pecho. Lo llama canguro. ¿Y cuánto tiempo? Hasta que coja un peso como más o menos de 2000, ya no me acuerdo, 2500. O sea, ¿cuánto tiempo fue? No, eso fue por ahí un mes de canguro. Entonces, claro, me tocaba ir a trabajar, entonces no sé, me daba mucha ansiedad irme a trabajar. Primero, pues porque dejaba a mi esposa en esas. Y segundo, porque no me fuera a dar gripa o algo, porque pues imagínate, ahí sí que nos embalábamos. Entonces ese tema, por ejemplo, me da mucha ansiedad. Entonces yo peleaba mucho con la licencia de paternidad. Yo, güey, pucha, licencia de paternidad de aquí no sirve para nada. Deberíamos ser como Noruega. Yo todo pues idealista, sí, o Dinamarca. Y llega y me dice el man, parce, pero bájese la usted no está en Noruega. Usted tiene que producir a darle. Haga las paces con eso y dele. Y es verdad, weón, pues yo no puedo cambiar la ley. Eso es lo que hay. Ajá. A darle. Y pues, ¿me entiendes? Entonces, lo que te pongo ejemplo es porque es muy pragmático y eso es lo que es. Es que eso a veces viene bien también, ¿no? Total. O sea, sí, es como el equilibrio. Ni siempre, pues, el entenderte y escucharte y apoyarte. A veces uno necesita también... Pragmatismo, güey. Pragmatismo, como a veces ya mucho pragmatismo también, marica. Exacto. No, necesito desahogarme. Tal cual, hay que encontrar ese balance. ¿Cómo te fue con los psicodélicos? Súper bien. Yo creo que pues los honguitos bien tomados, con una persona que acompañe y con el respeto que se merece, no desde la rumba, no desde el entretenimiento, sino con un fin terapéutico, es muy sagrado. ¿Te cambió en algo tu vida? Sí, vida? claro, no, muchas cosas, me respondió varias preguntas, me mostró otras que no había tenido como tan presente. Entonces fue una experiencia bonita, pero lo que te digo es más para que las personas que tal vez escuchen, si lo van a hacer, realmente lo valoren, porque claramente hoy el tema de hongos es muy comercial,
o se los meten para rumbear o para experiencias que no va que ver. Y siento que son muy sagrados, pero también muy peligrosos si no se utilizan bien. Entonces siempre es como ese llamado al uso responsable, pero me parecieron bien utilizados, muy bonitos. Y tu psicóloga estaba al tanto Sí, todo de claro, los psicodélicos, al todo, tanto de las todo. constelaciones y todo. Yo no hago nada sin Luisa, pues. Ah, sí. Eso me parece genial porque en mi carrera se ve mucho personas muy puristas, que no, que solo la Ah, no, psicología, solo la psiquiatría, no. lo que se salga de ahí, muchos lo condenan Yo te digo, y pues, Juan, weón, y meto las manos al fuego a todas las sí. personas que puedo, le digo, vayan ante Luisa, porque yo la amo, ya sabe, ella es Ujú. una ser muy especial. Yo, más o menos desde el 2014 yendo, o sea, por ahí 12 Wow. años, y la recomiendo a ojos cerrados, y ella es súper abierta, súper especial, Ajá. siempre es como que respetando todo lo que uno haga y sin objeciones. ¿Tú crees que la salud mental va ligada a la espiritualidad? Puede ir ligada a la espiritualidad, sí. Yo sí siento que, por ejemplo, tener fe en algo, independientemente, por ejemplo, de si es una espiritualidad religiosa, tener fe en algo te da un poco de esperanza para salir, por ejemplo, del hueco, ¿cierto? Es decir, no sé, yo creo en un Dios y le rezo a ese Dios X, Y, Z, seguramente eso va a alimentar mi fe y sé que voy a salir de esa situación que no la estoy pasando tan bien, de una depresión, de una ansiedad. Entonces yo siento que, por ejemplo, la fe, la espiritualidad religiosa pueden dar herramientas para eso. Ojo, no siendo que la iglesia, sino la fe, ¿cierto? Como creer en Ujú. algo, lo que sea, ayuda. Dos, una espiritualidad ya más no desde la fe o desde la religión, sino más desde prácticas como la meditación, los mantras, por ejemplo, también pueden ayudar mucho al momento presente, a respirar, a conectar con esa esencia y a bajarle de pronto a la ansiedad, a encontrar respuestas que tal vez no has encontrado. Entonces sí siento que la espiritualidad puede estar ligada a la salud mental, bien sea desde un tinte religioso o desde un tinte más desde prácticas. Ujú. ¿Cuál es tu definición de éxito hoy? Llegar a mi casa, ver a mi hijo, ver a mi esposa, poderlo acompañar a almorzar o a compartir tiempo de calidad con ellos Ujú. y acostarme tranquilo con la satisfacción del deber cumplido. Ok. Esa es mi definición. Mientras yo pueda, en la medida de lo posible, tener tiempo de calidad con mi familia, me siento muy exitoso. Listo, y te hago la última. También con eso en mente de tu familia, tu hijo se llama Apolo, ¿cierto? Ujú. Si Apolo viera este episodio en 20 años, ¿qué mensaje te gustaría dejarle? No, que se cuide mucho, que se cuide Ujú. él, que piense mucho en él, que utilice estas herramientas de salud mental para ese autocuidado, que normalmente las personas nos tiramos muy duros, somos muy exigentes con nosotros mismos, Ujú. no sé por qué, es que él sea bien amoroso, que utilice todo eso para ser amoroso con él mismo, eso le diría Listo. yo. Buenísimo. Dani, Mi muchas amigo, gracias. gracias de verdad, lo disfruté mucho, muy buena energía, muy buen feeling y bueno, Ujú. bacanísimo estar acá. Sí, un gustazo. Gracias por abrirte, por enseñarnos y bueno, ya saben que si les gusta el contenido y si les aporta esto, pues la forma de colaborar a que el proyecto siga creciendo es suscribiéndose para seguir trayendo invitados de este talante. Gracias Entonces, se las amigo, dejo. gracias a todos.